Listo. ¿Me confirman por favor si están viendo ahí mi presentación? Yasmín, David, gracias. Brian, Cristian, Jonathan, listo. El audio, ¿cómo lo escucha? ¿Sí se escucha claro? Listo, bien. Entonces vamos a iniciar. La vez pasada habíamos hecho un pequeño recuento de lo que era la historia de la electricidad, sus principales pioneros, su desarrollo a lo largo del tiempo. Hoy vamos a entrar un poquito más en materia en la parte conceptual, en la parte de los ejercicios. Vamos a mirar en la segunda parte de la sesión. Vamos a hacer una pequeña introducción a los simuladores, entonces vamos a trabajar con un simulador. Entonces la idea del curso siempre va a ser tratar de hacerlo en lo posible lo más práctico. Obviamente, como estamos utilizando videollamada, entonces es complicado, no tenemos acceso a un laboratorio, entonces tampoco podemos em, tener esa facilidad de la práctica. Entonces acá existe un software que se llama Tinkercad, lo vamos a mirar más adelante en el curso, que es muy similar a como si estuviéramos en un entorno de un laboratorio. Hoy no lo vamos a ver, hoy vamos a ver el multisim para afianzar unos conocimientos primero y poder ir a hacer esos montajes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación del día de hoy que nos habla de unidades básicas de medidas. Repasaremos los conceptos básicos de la electricidad para utilizarlos posteriormente en las instalaciones eléctricas residenciales e industriales, y pues es de vital importancia tener claros los fundamentos tales como la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia para poder interpretar de manera correcta las normas, los planos y los diagramas unifilares. La vez pasada en la primera sesión hablamos del concepto de corriente, examinamos la parte molecular, la parte atómica, cómo era el funcionamiento de los electrones, de los protones. Hablamos de algunos materiales como el cobre, el silicio, el sulfuro. Hablamos de la importancia que tenían en la industria eléctrica, en las aplicaciones eléctricas. Observamos que la conducción eléctrica se debía a los electrones que estaban en la última capa de valencia. Esto es importante pues conocerlo a modo de cultura general de nosotros como electricistas, entender bien el funcionamiento de lo que es la corriente eléctrica, para no ir a confundirla con otros parámetros eléctricos como la tensión, como la potencia, la resistencia. Entonces tenemos que tener claro cómo es su funcionamiento, cuál es su simbología y cuáles son sus eh, unidades de medida. También habíamos hablado de la parte de los conductores, habíamos dicho que los metales son los más importantes porque son los que más se utilizan en la industria de la electricidad, tales como el aluminio, el acero, el cobre, y otros más como el oro y como la plata, que habíamos dicho que son para aplicaciones muy específicas. Habíamos hablado también de la parte de los aislantes, de la madera, el vidrio, el aire, el corcho. Hicimos una descripción de todos ellos. Hablamos también de la parte de los semiconductores. Habíamos dicho que el silicio era uno de los principales elementos utilizados para la construcción de todos estos elementos de la electrónica, como los diodos, transistores, tiristores, utilizados en la industria de estas placas para hacer estas pastillas, estas tarjetas. Revisamos también el tema económico, como estas grandes corporaciones pues tenían el control de todo este mercado
que estas empresas pues quedaban acá cerca de los desiertos, que es la fuente fundamental del silicio. Entonces el silicio se saca de la arena y, y se puede convertir en este tipo de elementos. Para hoy, entonces vamos a analizar el concepto de tensión. Vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre tensión y corriente, para no confundirlo, y con resistencia. Entonces acá tenemos en esta diapositiva varias cosas importantes. Acá en la primera imagen podemos ver una flecha que dice 1 voltio. Acá nos dice 1 joule de trabajo. Y acá en esto tenemos, esto lo podemos encontrar en los libros de teoría de electricidad, en los libros que hablan de estos fenómenos físicos. Ustedes pueden encontrar mucha información de esto. Y acá en este tenemos el columpio. El columpio es la unidad fundamental de la carga eléctrica, en honor a Coulomb. Entonces, el columpio podríamos decir que, entonces, 1 voltio, para mover una carga de un columpio se necesita una energía de 1 joule de trabajo, y a eso es lo que llamamos 1 voltio. Entonces, esta definición pues no nos dice mucho, es un poquito complicada, enredada, no la vamos a comprender muy fácil, porque está escrita en una forma muy rigurosa desde el punto de vista matemático y físico. Para nosotros es más intuitivo ver, por ejemplo, esta imagen, donde podemos entender la tensión como una fuerza que está aplicando, por ejemplo, la fuerza que hace una pila para mover unos electrones que están dentro de un conductor eléctrico, dentro de un conductor como el cobre, por ejemplo. Entonces, esto que ustedes ven acá, pues serían los electrones, y la tensión es lo que hace que se muevan esos electrones dentro del conductor. Acá podemos ver que se está estrechando el camino. Acá nos hace referencia a la resistencia. Entonces ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es este cuento. Entonces, bueno, acá en esta parte también nos presentan la parte de la simbología. Es importante también conocerla porque en muchos simuladores utilizamos, por ejemplo, esta. En otros utilizamos esta. Entonces hay que mirar, entender que están hablando de lo mismo. Esto también lo podemos encontrar de pronto en algunos manuales, en algunas normas, en algunas etiquetas de algunos equipos. Entonces tenemos que diferenciarlo, entender a qué se está haciendo referencia. Las principales fuentes de tensión, de tensión directa, esta es la simbología, no confundirla con la de la alterna. Ahorita cuando hablamos del simulador vamos a mirar que hay varios tipos de símbolos. Lo importante acá es entender que esto me está simbolizando esto de acá, que son las baterías. Entonces acá tenemos pues una batería de 9 voltios, la típica que utilizamos en algunos aparatos en la casa o para, no sé, para conectar pequeños electrodomésticos. Tenemos acá el alternador del carro, o el alternador de cualquier vehículo, de la moto, lo que sea. Y acá tenemos una batería de 12 voltios también pues del carro. Estos son algunos ejemplos de lo que es la tensión directa, fuentes de tensión directa. Entonces, no nos vamos a detener de pronto en el funcionamiento de la pila, cuál es su principio de funcionamiento, sino pues vamos a dar por hecho que entre estos dos puntos hay una tensión. Por ejemplo, acá una tensión de 12 voltios, acá una de 9 voltios, acá también la de 12 voltios, que es la del generador del carro. Entonces el alternador lo que hace es conectarse con una correa al motor del vehículo de combustión interna. Hace un proceso acá eh, de fuerza electromotriz, convierte la energía mecánica en corriente eléctrica, y esa tensión eléctrica va a ser de esta forma, va a ser tensión directa.
Sabemos que pues, el funcionamiento de estas pilas es un proceso químico ahí. Lo que les decía, pues no nos vamos a detener en esto. Tenemos que entender es la parte de tensión en su forma conceptual. Bueno, acá en esta diapositiva nos hablan de resistencia, pero acá vamos a seguir hablando un momento en esta parte de lo que es la tensión. Entonces, eh, para mí esta es como el diagrama, la ilustración más fácil para comprender el tema de lo que es la tensión. David, ¿tiene alguna pregunta? David Hurtado, creo que subió la mano por accidente. Listo. Entonces lo que les decía, tenemos acá el conductor pues tiene muchos electrones. Vamos a suponer que esto es un conductor de cobre. Entonces la pila lo que está haciendo es empujando esos electrones a través de él. Entonces, ¿sí ve? La pila está haciendo un trabajo. Entonces, la definición conceptual, la definición rigurosa desde el punto de vista físico y matemático, es que la tensión es trabajo por unidad de carga. Entonces, acá podemos ver eso ilustrado. La pila está haciendo un trabajo. ¿A quién? A la carga, ¿ve? La está empujando, esta empuja a esta empuja a esta. Y se genera un efecto en cadena, un efecto dominó, donde todos los electrones están participando en esa conducción de corriente. Acá la resistencia la simbolizamos por el tipo de material. Entonces, si es un material de cobre, como estamos suponiendo, ese cobre va a tener una resistencia muy pequeña. Entonces, no va a impedir tanto. Si fuera un semiconductor como el silicio, esta resistencia es más grande. O si fuera, por ejemplo, madera, entonces esta resistencia es muchísimo más grande y ya estaría comprimiendo acá totalmente y no dejaría pasar a los electrones. Así la pila siga ejerciendo ese trabajo. Entonces acá en esta imagen podemos ver ya los tres conceptos que hemos manejado, los dos primeros conceptos que hemos explicado, que es la corriente, la cual hablamos en la sesión pasada y parte de esta, la tensión, que es el que estamos tratando de comprender, e introducimos la parte de la resistencia, pues que es muy intuitiva también, es propia del material. Listo, entonces ya ahorita con un ejercicio vamos a ir entendiendo estos conceptos. Vamos a presentar la ley de Ohm y vamos a hacer un pequeño ejercicio para interiorizar más este conocimiento. Ya ahora sí pasando de lleno a la explicación de lo que es la resistencia, entonces tenemos acá, sí, Instructor, qué pena que lo interrumpa. señor, Algo he escuchado que esa resistencia, cada color presenta un valor, sí, ¿es señor, cierto? sí, señor. Sí, y lo vamos a ver más adelante con calma. Sí, su merced tiene razón que esta barra, estos colores tienen un significado, se llama la tabla de colores de las resistencias. Lo vamos a ver más adelante con detenimiento porque tenemos que hacer unos ejercicios de eso. Entonces, listo, gracias. Continúo acá. Entonces, acá lo importante de la resistencia es entender que se opone al paso de la corriente. Así de fácil, no tiene más misterio. Su simbología, esta es una resistencia física y su simbología es esta que ustedes ven acá. Entonces la podemos encontrar de esta forma y de esta forma. Significan lo mismo. Entonces, cuando ustedes lo encuentran en un plano eléctrico, electrónico, algo de robótica, em, entonces tienen que interpretar las diferentes formas de cómo nos la presentan. La unidad de medida es el ohmio. Bueno, acá en la unidad de medida de la tensión es el voltio. Acá nos dice el voltio. La de la corriente es el amperio. Entonces ahí vamos ya mirando esas diferentes unidades de medida. Unidades de medida. El ohmio es en honor a este señor, a George Ohm.
quien fue un precursor en el tema del estudio de la electricidad, el estudio de los materiales. Entonces fue en honor a él que le pusieron este nombre. Si ustedes se fijan, todas las unidades que nosotros utilizamos en la electricidad, la mayoría de ellas tiene pues basada en los nombres de estas personas que hicieron pues los primeros aportes en este tema investigativo de la electricidad. Por ejemplo, el voltio viene de Alexander Volta, un italiano. Por ejemplo, el faradio, que es lo que medimos los condensadores, también es gracias a Faraday. El amperio es gracias a Ampere. Entonces, es más fácil aprenderse eso porque uno lo relaciona con personas. El ohmio, por ejemplo, gracias a Ohm. Entonces, el vatio, por ejemplo, es de James Watt, el que creó la máquina de vapor. Entonces, por eso es importante el tema de la historia, para no aprendernos esto tan de memoria, sino saber más o menos, tener una noción de por qué tienen esos nombres. Presentamos acá la ley de Ohm en una forma que se utiliza mucho este tipo de configuraciones, estos triángulos, este tipo de imágenes, para aprendérselo de memoria, lo que decíamos. Todas las personas tienen pues algunas maneras diferentes de aprenderse las cosas. Esta es una de ellas. Otra forma, por ejemplo, la que me parece a mí más fácil, es solamente memorizarme esto, este pedazo de acá. Decir B es igual a I por R. Ya. Hay otras personas que les gusta memorizarse todo esto. eh, ahí sí, cada quien con sus gustos. Entonces, ¿cómo funcionan estos triángulos? Entonces, si vamos a hallar la tensión, lo que está en rojo, entonces acá me dice, multiplique la corriente por la resistencia. Si quiero hallar la corriente, la que está en rojo, me dice, divida la tensión entre la resistencia, que es lo que vemos acá. Y la última forma es, si quiero hallar la resistencia, divida la tensión entre la corriente. Entonces, lo que les digo, cada quien tiene su forma de aprenderse las cosas. Si a alguien le parece como esta forma, no importa, lo importante es llegar, entender el concepto y entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está pidiendo. Entonces acá vamos a trabajar en el primer ejemplo, vamos a trabajar con esta forma que es hallar la corriente. Entonces acá vean, tenemos esta me parece importante esta diapositiva porque está sintetizando todo lo que estamos hablando, en lo que estoy diciendo acá. Entonces en una imagen ya queda resumido todo eso. Por ejemplo, el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces, si ya nos aprendemos esto, ya tenemos nociones de cómo utilizarlo. El siguiente concepto que nos importa a nosotros en este curso y que podemos utilizar mucho es el concepto de potencia. Para entender qué es la potencia, podemos valernos de este simple circuito, un circuito muy sencillo que consta de una pila, no importa la tensión ahorita, vamos a suponer que es una pila de 9 voltios. Tenemos una, un bombillo o una lámpara incandescente de estos antiguos que se utilizaban pues hace unos 10 años, 20 años, y tenemos uno de 100 vatios y uno de 60 vatios. ¿Cuál es la idea acá de entender la potencia? Decimos que este de 100 vatios tiene más potencia que el de 60 vatios. ¿Por qué? Por la construcción física. Tiene que ver con la construcción eh, física de ese elemento, de la construcción mecánica, de la parte de los materiales, de la parte de la robustez, de la parte de la geometría con la que fue diseñado. Es decir, podemos ver que los dos bombillos son iguales, aparentemente, pero por dentro este filamento está diseñado de tal forma que la conducción de la corriente va a ser más efectiva, va a ser más rápida. Más rápida no, va a tener menos resistencia.
Esta, por el contrario, este filamento tiene mucha resistencia e impide que los electrones pasen con facilidad. Como sucede ese impedimento, entonces va a alumbrar menos. Entonces acá notamos que este bombillo de 100 vatios está alumbrando más que el de 60 vatios. ¿Por qué sucede esto si es con la misma pila? Sucede por lo que estamos hablando. Esto fue construido precisamente para que deje pasar más corriente. Entonces la potencia es más o menos ese concepto de qué tan rápido un mecanismo, en este caso el bombillo, puede hacer un trabajo. Esa es la definición y eso es lo que estamos tratando de entender acá. Podríamos hacer una analogía con la potencia de un carro. Podríamos decir que este es un carro de una potencia superior, un carro de alta gama. Vamos a irnos al extremo que es un carro de Fórmula 1, con una potencia pues superior a un carro convencional que utilicemos nosotros en la ciudad. Entonces este carro tiene una potencia menor. ¿Por qué? Porque toda su geometría, todos sus materiales están hechos de tal manera que no pueda, así yo le ponga pues la pila a los dos carros, la misma pila, no va a tener el rendimiento propiamente dicho por la configuración que tiene, por la configuración geométrica y mecánica y de los materiales. Entonces más o menos esa es la idea del tema de la potencia. La podemos asociar con eso. Me parece algo sencillo de entender, una analogía buena, mirarla con el tema de los carros. Lo que les decía, aplicamos también la ley de Watt para ya hacer el cálculo numérico. Entonces acá tenemos lo mismo, como el triángulo de la ley de Ohm. Entonces, si queremos conocer la potencia, simplemente calculo la corriente, calculo la tensión, hago esa multiplicación y ya calculo la potencia. Entonces, la potencia es una medida indirecta para efectos de este curso. Hay unos elementos un poquito más sofisticados como el batímetro o como los analizadores de redes que sí me dan este dato. Nosotros vamos a utilizar acá el multímetro. Más adelante vamos a hacer la introducción del multímetro, lo vamos a explicar bien. Para efectos de este curso, este cálculo lo vamos a hacer siempre de una forma indirecta, es decir, ir a probar con el multímetro la corriente y la tensión y hacer el, el cálculo manual. Sí, Yasmín. Buenas noches. Hola, buenas Espera, noches. hola. Profe, ¿me puede colaborar con el significado de la P, de la I y de la V? Sí, claro. Entonces la P significa potencia. Sí. La I estamos hablando de corriente y la V estamos hablando de tensión. Entonces me devuelvo acá un momento. Entonces mira, acá está B, por eso te decía que esta diapositiva es importante. Ok. Entonces B es igual a voltaje, o sea, es voltaje, Ajá. y se mide en voltios. La I es corriente y se mide en amperios. Y la R es resistencia y la medimos en ohmios. Sí. ¿Ok? Listo. Entonces, ya, tranquila que ya vamos a ir haciendo ejercicios. Sí, sí, sí. Esto así teóricamente es un poquito Sí, sí. difícil de digerir. Ya cuando hagamos el montaje y cuando miremos algunos ejercicios, Ujú. se van aclarando las ideas. Listo, profe, gracias. Para los que ya pues tienen conocimiento de la electricidad, pues esto es trivial, esto es sencillo, paciencia. Para las personas que sí que no es tan sencillo, que todavía no conocen ni la nomenclatura. Entonces, el curso está dirigido a todas las personas. Entonces, les pido también un poco de paciencia. Estábamos hablando de la ley de Watt, entonces Yasmin nos decía que qué era P, entonces la P es potencia, mira, en todos está la potencia. Vamos allá a la potencia, es importante saber Sí. qué es la potencia por el tema de los costos, por el tema de los cálculos, entonces estos conceptos son de vital importancia. Como te decía, vamos a hacer el primer ejercicio, un ejercicio muy sencillo, el más sencillo que nos podemos encontrar en la parte eléctrica, pero están incluidos todos los parámetros que estamos hablando.
Está incluida la tensión, está incluida la corriente, que es la que va a pasar por el circuito, está incluida la resistencia e implícitamente, tácitamente, está incluida la potencia. Entonces vamos a ir desarrollando este ejemplo con calma, lo vamos a hacer acá manualmente, lo vamos a hacer en la simulación y ustedes van a hacer la primer trabajo relacionado con esto. Sí, Yasmin, Profe, dime. entonces cuando decimos potencia, electricidad y resistencia, ¿qué Sí, sería ahí? O sea, ¿qué es esta figura, esta imagen? ¿Qué nos representa? ¿Un bombillo, una pila, algo así? ¿O cómo sería? listo, buena pregunta. Vamos a mirar acá y vamos a ver qué es lo que nos representa ese primer. Olvídate que está este acá Sí, por un sí, momento. Solo vamos a trabajar pila y el bombillo de acá. Este y este. ¿Ya? ¿Ya lo imaginaste? sí, sí, señor. Sí, Olvídate sí, ya la corté. de este bombillo. Entonces, mira, la pila es esto. Estos cables, mira, estos son cables. Esto es un cable físico. Es este de acá, mira. ¿Sí es? Y la resistencia es este filamento interno que tiene el bombillo. Así de sencillo. ¿Sí? Más o menos. Sí, 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 señor, ya, ya. Físicamente es esto. Ya, no tiene más complique. Esta resistencia la utilizamos generalmente cuando vamos a calcular temas de calor. Por ejemplo, la plancha, la estufa, la ducha. Para otro tipo de elementos usamos otras cosas. Pero esto típicamente lo usamos es para los temas de calor. El bombillo, pues, como es de tecnología antigua, esos bombillos tenían un problema. No sé si te acuerdas que eso estaba conectado y uno medio iba y lo tocaba y pues se quemaba la mano inmediatamente, porque Sí, eso sí, sí. generaba muchísimo calor. Entonces, ¿qué pasa? Uno no quería ese calor, porque ¿para qué? Pero ese calor sí demanda una energía, porque sabemos por el principio de conservación de la energía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces estábamos convirtiendo energía eléctrica en energía térmica para nada, porque no queríamos calentarla. Queríamos era convertir energía eléctrica en energía lumínica, que es lo que sucede en la tecnología actual con los LEDs. Esos LEDs, obvio, sí se calientan, pero ya no a esas temperaturas. Ya es más bajita la temperatura y con menos potencia alumbran igual que un bombillo, por ejemplo, de 100 vatios antiguo. Ahora ya no hablamos de un bombillo de 100 vatios, sino con uno de 30, con tecnología LED. Entonces va a iluminar lo mismo, no se va a calentar, va a durar más y va a gastar menos energía. Entonces son conceptos que ahí sí es, una cosa nos lleva a la otra eh, en estas discusiones. Listo, Sí, sí, sí. entonces vamos a analizar este ejemplo. ¿Para alguien hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud antes de continuar? Sí, Arnaldo. Profe, buenas Buenas noches a noches. usted y a todos los compañeros. Sí, señor. En vista de lo que usted está explicando allí, ¿verdad? Y el tema de la ley de Ohm, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por eso que actualmente los diseñadores de la parte eléctrica, de iluminación y todas esas cosas, han optado por utilizar, en vez de las lámparas de vapor que llaman, ¿verdad? A Las utilizar incandescentes, sí. las lámparas LED. ¿Por qué? Porque son de menor consumo, mayor resistencia y mayor durabilidad, pues, Sí, debido señor. a cómo se aplica ahí en ese caso se aplica la ley de Watt, pues, por el Sí, tema señor. del calentamiento, porque tú sabes que como la energía es constante, la misma acción de los electrones internos de la distribución de corriente hace que eso se caliente, entonces por eso que han hecho investigaciones y todo eso, que han habido
muchos cortocircuitos por sobrecalentamiento, muchos incendios. Entonces, han optado por esas normativas, pues internamente a nivel de diseño de iluminación para estructuras de apartamentos, estructuras de donde hay mayor tráfico de personas y todas esas cosas, pues. Sí, señor. Listo, Arnaldo, gracias ahí por su intervención y sí, tienes razón. Entonces, por ejemplo, otro caso, no sé si ustedes se acuerdan que cuando en los estadios pues había algún evento y por X o Y motivo se apagaban la iluminación, tocaba esperar eh, media hora, 40 minutos para que eso se pudiera volver a funcionar. ¿Qué era lo que pasaba con con esa iluminación? Es que esa iluminación tenía un gas por dentro y tocaba esperar que ese gas se ionizara para que pudiera volver a funcionar. Entonces ustedes ven actualmente en los escenarios deportivos y todos estos escenarios de eventos que esas luces pues ya se prenden y apagan en segundos, ya es intermitente. ¿Por qué? Porque ya son tecnología LED. Listo, entonces no nos desviemos ya tanto de este tema porque yo les tengo una presentación específica de eso. Entonces Profe, vamos a continuar. Sí, Yasmin. ionizar, ¿qué significa? Ionizar significa que eh, el gas que tienen estos bombillos por dentro adquiere una configuración atómica diferente y emite más radiación. Eso es ionizar. Son palabras un poquito que Gracias. toca ir a mirarlas desde el punto de vista de de la física, ya un poquito más estricto. Sí, no, sí, 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 sí. Perfecto, excelente, gracias. Listo. Acá, bueno, como les he mencionado, hemos tratado de hacer este programa curricular de una forma práctica, de una forma que no hablemos tanto de matemáticas y de física. Sin embargo, pues la electricidad, al ser un fenómeno físico, pues no podemos evadir la parte de las matemáticas. Acá vamos a utilizar solamente la ley de Ohm, la ley de Watt, y vamos a ver algo muy superficial de las leyes de Kirchhoff. Entonces, es solamente con eso eh, va a ser suficiente para entender que el concepto siempre, cuando uno está estudiando electricidad, tiene que enfocarse en el concepto. Obvio, esto es importante porque es una herramienta, pero si yo no entiendo qué es lo que está sucediendo acá, no sé cuál de estas fórmulas aplicar. Entonces es importante el concepto. Ahora sí vamos a iniciar con el ejemplo. Entonces tenemos la pila de 30 voltios. Imagínense que esto es una pila y esto es una resistencia, la que ustedes quieran. Vamos a decir que esto es un bombillo. ¿De cuánto es la resistencia? De 5000 ohmios. Entonces acá entramos a otra explicación. Hay que tener cuidado con el tema de los prefijos. Entonces hay unos prefijos que nosotros comúnmente utilizamos en electricidad y en el tema de las comunicaciones, en el tema de la información. Entonces voy a hablarles un poquito de esto acá. Por ejemplo, cuando estamos hablando de corriente eléctrica en estos circuitos pequeños, vamos a hablar de miliamperios. Mili. ¿Qué quiere decir mili? Que es una corriente muy pequeña, mili, hacia abajo. Cuando digo, por ejemplo, kilo, estoy hablando de miles. Entonces, kilo, cuando digo kiloamperios, estoy hablando de miles. ¿Dónde podemos encontrar kiloamperios? Por ejemplo, en una descarga atmosférica. ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos de de la cometa de Franklin? Cuando hacía la descarga por el medio del pararrayos. Es la corriente que pasa por esos conductores hasta descargarse a tierra son del orden de los kiloamperios, o sea, miles de amperios. Acá al contrario estamos hablando desde mili, o sea, pequeña corriente. Cuando hablamos, por ejemplo, de microfaradios, micro es hacia abajo, pero más pequeño, 10 a la menos 6. Por ejemplo, cuando hablamos de nanotecnología, 10 a la menos 9. Nano, pico, todo eso es hacia abajo. Hacia arriba tenemos otros prefijos, el kilo, el giga, el mega, el tera. Esos los utilizamos, por ejemplo, para la parte del almacenamiento de información. Por ejemplo, yo digo, tengo un computador que tiene un disco duro de 1 terabyte. O tengo un celular que tiene 8 gigas de RAM. O tengo un celular que tiene 16 gigas
de memoria interna. Entonces, ¿sí ve? Todos estos prefijos son importantes entenderlos porque es el lenguaje popular, es el lenguaje común que nosotros a veces, muchas veces sin saberlo, lo utilizamos. Acá pues tenemos que ya ponerle un poquito más cuidado de dónde salen y cómo se utilizan. Continuamos acá, entonces. Acá el fenómeno físico que va a ocurrir es el siguiente. Entonces van a salir los electrones por acá, por la parte positiva de la fuente. Van a hacer este recorrido. Van a pasar por la resistencia y van a retornar a la fuente. Ese es el camino que va a hacer. ¿Quién está haciendo ese recorrido? Los electrones. ¿Y cómo se llama ese recorrido? ¿Cómo se llama ese fenómeno ahí? Pues se llama corriente eléctrica. Tengámoslo en cuenta, corriente eléctrica. Y es lo que vamos a calcular. Entonces dice, calcule la corriente que pasa por el circuito y luego calcule la potencia consumida por la resistencia. Volvemos acá. Vamos a calcular este número. ¿De cuánto es la potencia? Si ya conocemos la tensión y conocemos el valor de la resistencia. Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm, la parte que dice la que ya está despejada la corriente, que es esta de acá. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente una división, ir a poner estos valores en esta ecuación. Entonces ponemos 30 voltios, que es la tensión de la fuente, y al mismo tiempo es la misma tensión de la resistencia, y vamos a poner el valor de la resistencia, que es de 5000 ohmios. Entonces no confundir 5 kiloohmios con 5 ohmios. Hay que tener en cuenta este prefijo, que quiere decir miles. Entonces son 5000 ohmios. Tener eso pendiente ahí. Hacemos esa operación en una calculadora, cualquiera que sea la calculadora, y nos va a dar este resultado. ¿Sí ven? Es una corriente muy pequeña, 0.006 amperios. ¿Por qué es tan pequeña esa corriente? Porque la resistencia es muy grande. Al ser entre más grande la resistencia, va a impedir el paso de los electrones. Entonces esta corriente es de 6 amperios, que de una manera más convencional, en el lenguaje de la electricidad, lo voy a escribir como 6 miliamperios. Eso era la parte el cálculo de la corriente. ¿Tenemos ahí alguna observación, alguna duda con el tema de los prefijos de pronto? De cómo pasamos de 0.006 a 6 miliamperios. Para explicarlo bien detallado. Sí, señor. ¿Cómo pasa ahí? Retoma el último. Cristian, listo. Estamos hablando acá de los prefijos. Entonces, en el tema de los prefijos, tenemos un tema que es que mili quiere decir 10, o sea, multiplicar un número cualquiera que sea, multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta respuesta, aunque es válida, es muy larga y es de una forma no convencional. Entonces, si usted va y mira de pronto un multímetro, si va y mira de pronto las especificaciones del cargador de su celular, no está esto escrito así, 0.06 amperios, sino está en miliamperios. ¿Cómo transformo esto a miliamperios? Simplemente corro la coma hacia la derecha 3 posiciones. Entonces acá la tengo, la corro 1, 2 y 3 y me quedaría 6.0 miliamperios o 6 amperios, 6 miliamperios sin el 0, también es válido. 6 miliamperios también es válido. Es lo mismo que escribir esto de acá. Como les decía, no nos vamos a detener tanto en la parte matemática, pero vea, el mismo tema pues nos lleva a eso, a que empiezan a surgir ese tipo de dudas. Entonces me toca ir a investigar cómo es el tema de los prefijos. Entonces ahorita voy a descargar una tabla y la miramos en unos minutos. Cuando termine la llamada, descargo una tablita y se las muestro a continuación.
¿Alguna otra duda? Sí, más o menos, Cristian, ¿o no? Sí, señor. Listo. Muchas Ya ahorita gracias. revisamos eso con calma. Arnaldo. Dios mío. Profe, tomando en cuenta lo que usted está diciendo ahí, de que es importante conocer el tema de los prefijos, ¿no? Porque para eso lo ayuda a uno estar más despejado y más claro en el tema de cuando usted estaba hablando ahí de cuando se habla de kilos, se habla de que es mayor cantidad de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, en Venezuela todo un fenómeno natural que llaman el rayo del Catatumbo. Ahí se generan miles y miles de kilos de energía porque ya es una generación de energía incalculable, pues, porque es muy grande. Muy grande, sí. Sí, después cuando uno ve la hidroeléctrica, ahí también es una generación de energía bastante grande. Ya cuando pasamos a la parte de generación, en la parte de subestaciones eléctricas, después los transformadores, después los inversores que hay ahora para la parte de fotovoltaica, todas estas cuestiones es de suma importancia conocer, como usted dice, pues, al término coloquial, el tema de los prefijos, pues para uno está más claro en esa parte, pues. Sí, claro, aunque parece tan sencillo y uno pues esto lo vio en el colegio, a veces lo pasó por alto, no le paró tanta atención, pero es muy importante. Lo que usted dice, por ejemplo, de una central hidroeléctrica, por ejemplo, vamos a decir la de Hidroituango, por ejemplo. Entonces, hablamos es de capacidad instalada de gigavatios. Entonces, mire, giga, ya estamos hablando de miles de millones de vatios. Entonces no decimos, no, es que tiene una capacidad instalada de 60.000 millones de vatios. No, una capacidad instalada de 60 gigavatios. Entonces, si vamos a investigar esta parte de la electricidad, toca tener cuidado con eso, con esos prefijos. Listo, gracias, Arnaldo. Sí, Yasmín. Varias cositas, profe. Bueno, Sí. digamos, estos prefijos son como metro, como esas medidas, ¿sí? En electricidad No, se es maneja. diferente la medida y otra, la unidad de medida y otra el prefijo. Tú Ah, ok, acabas de decir metro. ok, Metro no es un prefijo, metro es la unidad de medida. ok, Entonces podemos decir, ¿cuánta distancia hay de aquí a la costa? 300 kilómetros. No sí. decimos 300.000 metros. Ujú, O cuánto mide, por ejemplo, la rosca fina de una tuerca. No vamos a decir, no, mide 0.0003 metros. No, decimos, mide 3 milímetros. ¿Sí ves? ujú, Para eso es que se utilizan, ya que hablaste, ya que pusiste el ejemplo de la distancia. sí, O por sí. ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol. No decimos tanta distancia en metros, sino hablamos de kilómetros Ujú, o hablamos de años luz. ok. Años luz es una unidad de medida de distancia. A veces la confunden con una unidad de tiempo, pero es de distancia. Ah, ok. Entonces, Tengo, para que tengas en cuenta, una cosa es la unidad de medida y otra cosa es el prefijo. ok, listo, profe, gracias. Listo. Sí, Bueno, sí, ¿ibas a decir algo más? sí, es que si no, digamos, estos temas sí es muy importante porque pues igual yo para la universidad uno, no sé, hoy estamos acá, digamos, yo estoy en noveno semestre de la ingeniería en seguridad y salud en el trabajo y pues uno ve esto y yo pues llegué allá y no sabía nada de esto, pero entonces digamos estoy entendiendo un poquito, ¿sí? Ok, Y el tema también es que si su merced sabe como videitos o algo que nos comparta ahí de videos de YouTube, como que nos explicara esto para no llegar también así como tan neófitos a la clase y si gusta, profe, y si se puede, como su merced sabe, digamos, de esas fórmulas de la tabla y todo eso, como cosas así para nosotros no llegar tan ok, desconocidos. sí, Yasmín. El tema de los videos yo lo utilizo cuando estoy trabajando allá en el SENA de una manera presencial, donde yo pongo el video y pues estoy viendo que las personas que están ahí pues están poniendo atención. Si yo te pongo acá un video, así sea de 5 o 10 minutos, entonces dicen, ah, ese video yo lo veo después. ¿Sí me hago entender? Ah, no, pues yo, Entonces se nos forma acá una distracción. Entonces la idea mía es tratar de acá de más bien hacer este tipo de conversación, porque es que si llego a poner así sea un video de 5 minutos, nos distraemos, porque yo les digo, bueno, veamos el video. Y ya cuando vuelvo y hablo, ya todos están por allá distraídos en otra cosa. Entonces el tema del video, si no lo hago es por eso.
Ok, ok. ¿Listo? Entonces ahorita lo que te digo, voy a descargar acá rápido una tabla y hablamos de eso en la segunda parte. Sí, David, Se está acabando el tiempo. sí, se va a acabar el tiempo de la llamada. Respondo la inquietud de David y ya ahorita en la segunda parte seguimos hablando de esto. Buenas noches, Sí, David. instructor. Estuve haciendo el cálculo de ese circuito con 30 voltios sobre, me imagino que eso dice la ley de Ohm, Sí, es que la ley de Ohm, sí, lo voltaje que estamos hablando es la ley de Ohm. sobre, ¿qué? Sobre resistencia. Eso me dio 0.006. Ahí cómo sería la cuestión, ya si me da mucho más ceros, ¿cómo lo digo? ¿Miliamperios o kilomiliamperios? ¿Cómo sería Entre ahí? más ceros haya, entonces podemos pasar. Acá, por ejemplo, tenemos dos ceros después de la coma. Si tuviera más ceros, podríamos hablar de microamperios. Si tenemos muchos más ceros, podemos hablar de nanoamperios. Si tenemos más y más ceros, podemos hablar de picoamperios. Entonces, por eso les voy a mostrar ahorita la tabla y ya aclaramos esa parte. ¿Listo? Ah, vale, gracias. Listo, con gusto. Entonces ya nos vemos porque ya se va a terminar la llamada y ya. Bueno, vamos a continuar acá con el tema de los prefijos. No nos vamos a detener tanto en esto, pero pues sí es importante conocer cómo funciona. Entonces, esto es de hacer ejercicios, mirarlo una y otra vez. Todos estos conceptos son un poquito densos, son un poquito, para algunas personas, pues ya son triviales, ya son del lenguaje diario, para otras personas, no tanto. Entonces, vamos a mirar cómo funciona esta tabla. Entonces esta la saqué de lo primero que encontré en internet. Eso hay mucha información, muchas formas de decir lo mismo. Entonces vamos a mirar a ver cómo se interpreta esto. Por ejemplo, nosotros en la parte eléctrica, cuando estamos hablando de corriente en estos circuitos pequeños, vamos a hablar de la corriente del orden de los miliamperes. Entonces, estos se llaman submúltiplos. Submúltiplos, ¿qué quiere decir? Que son exponentes que son voy a multiplicar con exponente negativo. Es decir, si quiero decir, si quiero decir 0.001 amperios, no digo 0.001 amperios, sino digo un miliamperio, un miliamperio. Si voy a decir, por ejemplo, un condensador de 10 microfaradios, que es un número muy utilizado en los condensadores que más adelante vamos a ver. Acá estamos en el tema de los prefijos. Decimos, tengo un condensador que almacena en faradios almacena 0.000001 faradios. No, digo un microfaradio, más fácil. Por eso es que es más fácil utilizar estos prefijos. Estos prefijos tienen algunas características. Por ejemplo, si usted ve este de mili, es una M minúscula. Si la llegara a poner mayúscula, ya no estaría diciendo tengo un miliamperio, sino vea, tengo un megaamperio, que sería decir, tengo 1.000.000 de amperios. Entonces, cuidado con eso, cuidado con esta parte de las mayúsculas. Por ejemplo, acá vea, estas de acá arriba son mayúsculas y estas de acá abajo son minúsculas. O por ejemplo, esta ni siquiera es una letra del alfabeto del español, sino es una letra del alfabeto griego. Esta letra se llama mu, por ejemplo. También hay que ir a revisar entonces la parte del alfabeto griego que se utiliza mucho no solo en la ingeniería eléctrica, sino en todas las ingenierías.
Acá, por ejemplo, lo más fácil, el kilo. ¿El kilo para qué nos sirve? Yo no digo, hágame el favor y me vende 1000 gramos de carne. Uno dice, hágame el favor y me vende 1 kilo de carne, o 1 kilo de papa, o 1 kilo de arroz. O yo no digo, hágame el favor y me vende una memoria de 1 millón de bytes. No, uno dice, hágame el favor y me vende una memoria de 1 megabyte, o de 1 gigabyte, o un disco duro de 1 terabyte. ¿Sí? Acá hacia abajo, por ejemplo, el nano. Uno habla de nanotecnología, por ejemplo, de esas pastillas que estábamos viendo que las fabrican al vacío, entonces hablan de nanotecnología. Cuando hablamos, por ejemplo, de bobinas, hablamos del orden de los mili, de los micro, de los nano, hasta de los pico. O sea, vea, son valores muy pequeños, que uno puede decir, no, es cero, pero no es cero. Pareciera que fuera cero, pero no, vea. Es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero no alcanza a ser cero totalmente. Entonces uno dice, tengo una bobina de 1 pico Henry, por ejemplo. Entonces por eso es importante ese lenguaje, porque si me están hablando y yo voy y leo una etiqueta y me dice miliampere, ¿qué es esa M? ¿Qué es eso? Entonces tengo que saber interpretar esta información. Sí, ya más o menos quedó más claro, Yasmín, ¿o tienes alguna duda adicional? Sí, me generó otra duda. Entonces, lo que está en negativo es lo que ya es súper, o sea, es muchísima, muchísima energía, mucha corriente, ¿sí? No, es pequeño. Ah, Acá esta tabla no solo sirve para hablar de electricidad, sirve sí. para hablar de cualquier cosa. Ujú. O sea, lo que está Por ejemplo, en pequeñas distancias, uno dice, bueno, mide tantos centímetros, no sé, algo muy pequeño. ujú, No lo mido en metros, sino en centímetros ujú. o en milímetros. Lo que te decía de la nomenclatura de pronto de todo este tipo de tornillería, Ah, de sí, tuercas, todo eso, es en milímetros. como Entonces, ¿sí los ves? Ahí no tornillos de un estamos, celular. ahí no estamos hablando de electricidad, estamos hablando de otra cosa, Ok. pero se utiliza Ujú, milímetros ujú, o micrómetros, por ejemplo. ok. Cuando estamos hablando de las personas que estudian química y miden las distancias muy pequeñas, hablan del orden de los micrómetros. O Sí, cuando hablamos de masa, por ejemplo, hacia arriba, hablamos de kilogramos. sí, sí, ¿Sí ves? sí, señor. Hacia arriba y hacia abajo funciona, pero no aplica solamente para la ingeniería eléctrica, Ujú, aplica para todo. ¿Listo? sí, sí, sí. Entonces te recomiendo que le eches una revisada a esto, que Sí, mires pues más información ahí en internet. bueno, sí, señor, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien tiene alguna duda adicional acerca de esto? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces acá en esta segunda parte, lo que les decía, vamos a hablar de un simulador que se llama Multisim. Este Multisim tiene varias versiones. Tiene una versión gratuita que es la que nosotros vamos a utilizar. Es online y pues para efectos acá del curso está apenas. Hay otra versión que es una versión de escritorio, que es una versión de pago, como el que compra el paquete de Office, como el que compra todas estas suscripciones de televisión, funciona igual, de pago. Entonces aquellas personas que de pronto tengan la curiosidad de ahondar más en esto, pues pueden adquirirlo. Mientras tanto, para este curso vamos a utilizar este, que es una versión gratuita. Tiene sus limitaciones, ya vamos a ver cuáles son, pero para efectos del curso es suficiente. Entonces acá voy a compartir mi pantalla completa porque tengo que abrir varias cosas. Entonces les voy a compartir toda la pantalla. Entonces me confirman porfa ahí si estamos viendo. Listo, Yasmín, Aldemar, Cristian. Listo, gracias. Entonces voy a abrir acá el link. Entonces acá les voy a enviar de una vez este enlace. Se los voy a enviar acá por el chat de esta sesión. Y se los voy a enviar de una vez acá a este chat, al del grupo.
Listo, ahí ya quedó. Entonces, sin necesidad de yo explicarles cómo se abre la cuenta, ustedes la pueden abrir. Sin embargo, pues vamos a mirarla rápidamente cómo se abre. Entonces, ustedes con ese enlace, de una vez les sale esta ventana. En esta ventana, ustedes vienen acá a la parte superior derecha y le dan acá donde dice Sync App. Le dan ahí. Y les va a salir eh, la siguiente, les va a salir este formulario. Entonces es un formulario muy sencillo. Acá les pide el nombre, acá les pide el apellido, acá les pide el correo electrónico y acá les piden que genere una contraseña y que la repita. Acá les dice que aceptar términos y condiciones y que si quieres mantener informado de todas las actualizaciones que tiene el software. Entonces aceptan esto y se les va a poner acá este botón, se les va a activar. Entonces le dan ahí y ya quedan eh, con el usuario activo. Así de fácil es. Nombre, apellido, correo y una contraseña. Este software es gratuito y pues nos va a servir para cacharrear todos estos temas para afianzar los conceptos que estamos hablando. Entonces, bueno, yo como ya tengo el usuario creado, entonces una vez que ustedes tengan el usuario, lo hayan generado, van acá donde dice login, le dan ahí, introducen pues sus datos, el correo electrónico e ingresan. Entonces acá les va a pedir el password, les va a pedir la contraseña, ustedes la ingresan y se les va a abrir la siguiente ventana, que es esta de acá. En esta ventana de acá, pues ustedes pueden ver que hay varias opciones. Vamos acá donde dice crear circuito. Y en ese crear circuito les va a salir esta ventana, esta hoja de trabajo. Entonces, una de las limitaciones que tiene este software es que solamente me deja hacer 4 circuitos. Para yo hacer el quinto, tengo que ir a borrar uno anterior. Entonces, no importa porque vamos pues haciendo el circuito, le tomamos un pantallazo y lo guardamos y lo borramos. Entonces, esa es la idea del software. Acá lo vamos a utilizar en esta sesión. En las siguientes sesiones lo vamos a utilizar, pero no de una manera muy exhaustiva, porque vamos a utilizar el Tinkercad, que es un software más enfocado en la parte del aprendizaje, es más enfocado para ambientes educativos. Este es un software más enfocado para profesionales que ya tienen que presentar pues allá sus reportes y sus informes, pero sin embargo pues nos va a servir acá en la parte didáctica, en la parte del aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este software? Bueno, ¿hay alguna pregunta de cómo se crea el usuario? Igual yo estoy grabando esto, si tienen alguna duda van y lo revisan, pero es muy sencillo, es muy fácil. No creo que haya dudas acerca de eso. Si tienen alguna duda me escriben ahí por el WhatsApp y la tratamos de resolver. Listo. Entonces tenemos acá la hoja de trabajo. Tenemos acá en la parte izquierda todos los componentes que podríamos utilizar. Como estamos hasta ahora en lo más básico, vamos a utilizar solo unos pocos. ¿Cuáles van a ser esos pocos? Por ejemplo, acá donde dice source. Source quiere decir fuente. Entonces, fuente, entonces nos da diferentes tipos de fuente. Por ejemplo, acá está que dice AC voltage. AC voltage quiere decir fuente de tensión alterna. Acá tenemos AC current. Bueno, no vamos a nombrar todas. Lo que quiero ver es que vamos a utilizar esta de acá. Entonces, como pueden ver en la presentación, habíamos visto ya este símbolo. Por eso es importante, porque cuando yo vengo y utilizo los software, entonces me encuentro con esto y digo, ¿qué es eso? Pues hay que saber qué es. Esa es una fuente de tensión continua, o sea, me está simulando una pila. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer este montaje de acá. Este de acá. Entonces,
introducir una pila, introducir una resistencia y medir la corriente que pasa a través de ese circuito. Eso es lo que estamos haciendo. Listo, entonces ya introduje, como les digo, vamos a utilizar el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, hasta ahí. Vamos a utilizar estos 4. Los primeros 4, para cuando ustedes vayan a hacer el montaje. Entonces, introducimos la fuente de tensión, que en este caso es una pila. Vamos a introducir la resistencia. Nosotros siempre hablamos de resistencia. Si fuéramos más estrictos en el lenguaje, esto se llama resistor. Resistor, capacitor, inductor. Uno cuando va a una tienda de electrónica y dice, hágame el favor y me vende una resistencia de 1 kilo ohm. Uno no dice un resistor de 1 kilo ohm, aunque pues allá le entienden, pero no es un lenguaje muy coloquial. Entonces, en la electricidad, haciendo acá un paréntesis, tenemos pues un lenguaje muy amplio, el coloquial y el técnico, y ya pues el extremadamente técnico. Entonces, por ejemplo, el breaker de la casa. El breaker es un término que todos lo entendemos y es técnico, o sea, no es tan vulgar. El término vulgar sería el taco. Vulgar en el sentido que es del argot de nosotros los electricistas y todos entendemos que es un taco. Eso no se llama taco, eso se llama break. Si ya queremos un término más específico, más técnico, ya para hacer, digamos, una compra en el exterior, podríamos decir, no, eso se llama un disyuntor termomagnético o un disyuntor térmico o un disyuntor magnético o una protección magnética. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, cerrando acá el paréntesis, seguimos con esto. Acá tenemos que cerrar el circuito. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo estoy manejando esto con el mouse. Y el mouse tiene pues acá una mano. Con esa mano, cuando yo me acerco acá al rombo, que es una de las terminales de la pila, entonces ahí me sale un carrete de cable. Entonces con ese carrete yo le doy clic ahí encima, clic derecho, y lo empiezo a arrastrar hacia arriba. Donde yo quiera girar, hago clic, giro. Acá donde quiero girar otra vez hago clic y giro hacia abajo. Y lo conecto ahí. Cuando ya lo estoy conectando ahí, le doy clic y suelto. Entonces ahí ustedes le cacharrean a eso. Es fácil con el mouse. Los que quieran trabajarlo desde el celular, pues es un poquito más difícil, pero también se puede. La idea es trabajarlo en un computador. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Sale el cable, lo jalo hacia abajo, lo arrastro hacia abajo, le doy clic, lo arrastro hacia la derecha, le doy clic y lo arrastro hacia arriba. Cuando ya esté ahí, le doy clic y ya, suelto. Y ahí ya quedó. Entonces el software mismo va nombrando los elementos. A esta parte lo llamó B1, a esto lo llamó 1, al cable de abajo lo llamó 2 y a esto lo llamó R1. Entonces los nombra los va dando un nombre. Por defecto, pues viene con este valor que es de 5 voltios y el ejercicio me dice que es de 30 voltios. Vamos a cambiar ese valor. ¿Cómo se cambia? Tenemos este cursor que se mueve a derecha y a izquierda. Entonces acá el mínimo es 0 y el máximo es 10, vean. Entonces para cambiar a un número superior, entonces acá me dice, vea, por 10. Por 10, entonces sería 100. Entonces, vea, ya quedo ahí en 100 y busco el 30. Ahí ya me quedó el 30. También podría ver hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí ve? Ya me habla de milis. Por eso es que es importante conocer estos prefijos, porque vea, ya no salió acá en el simulador y si no sé leer esta parte, me confundo. La otra parte más fácil es simplemente poner acá donde está el valor, darle clic, queda en azul y escribir 30 y darle enter, ya. Siempre vamos a optar siempre por lo sencillo, por lo fácil. Hacer fácil lo difícil y no difícil lo fácil. Acá, por ejemplo, por defecto nos da que la resistencia es de 1 kilo ohmio, vea, kilo. Aparece acá otro prefijo, hay que saberlo manejar. Le escribimos acá y era de 5 kilo ohmios. Entonces escribo 5K y ya. 5K y le doy enter. Y ahí ya quedaron los valores que yo necesito.
Este software me obliga a meter acá una referencia, un punto a tierra, lo voy a introducir, el que dice ground, vea, ground. Ground es tierra en inglés. Listo. Entonces acá tenemos ya el circuito listo para hacer la medida de la corriente. Entonces ya vamos a ver cómo es la corriente. Antes de hacer esa medición, algo importante acá. Este símbolo de la pila es muy parecido al símbolo de la Tierra para algunas personas. A mí no se me hace tan parecido, pero a algunas personas se les asemeja. La pila tiene una barra larga, una corta, una larga y una corta. Y esta tiene larga, corta y más corta. Entonces a veces hay personas que hacen la simulación y confunden estos dos. Van y ponen la tierra acá donde es la tensión y la tensión donde es la tierra, o ponen ambas en forma de tensión o ambas de tierra. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces no es porque confunden, sino por salir del paso hacen las cosas que no son. Listo. Acá en la parte izquierda, en estos iconos verdes, tenemos la parte de análisis y anotación. ¿Qué quiere decir eso? Que son las herramientas de medición de parámetros eléctricos. Entonces tenemos el voltímetro, el amperímetro, el que hace las dos funciones a la vez. Entonces vamos a utilizar este que dice current, que es medir corriente. Más adelante en sesiones posteriores vamos a analizar bien cómo funcionan los aparatos de medición. Entonces no nos preocupemos ahorita por eso. Acá lo interesante es ir a comprobar que es estos valores que yo hice manualmente, yo tenga una forma de verificarlos en algún lado. Para eso es la simulación. Entonces, en la etapa de aprendizaje hablamos de primero la teoría, luego de la simulación y luego del montaje físico. Acá nos quedamos cortos en lo físico, no tenemos la disponibilidad de laboratorio. Lo más parecido es lo que les digo del Tinkercad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces este es el segundo paso, ir a comprobar que lo que yo hice manualmente sí es correcto. Entonces vea, ahí está el simulador. Entonces acá vamos a detallar varias cosas. Acá ya está listo para verificamos que todo esté conectado, que los valores sean los correctos. Y vamos acá arriba en la parte superior izquierda, le damos en este botón que dice Run Simulation, o le podemos dar Control R, lo que quieran. Le damos ahí y él ya inicia la simulación, empieza a contabilizar el tiempo de simulación. Este número pues no nos va a importar, lo que nos importa es este número que sale acá, que son los 6 miliamperios que habíamos medido acá. Entonces ya comprobamos que esa respuesta es correcta, la que hicimos ahí, ¿ve? 6 miliamperios son los 6 miliamperios de acá, ¿ve? Entonces 6.0000 miliamperios. Cuando tenemos estos ceros a la derecha, no confundamos que esto sea 6000 o 600.000 miliamperios, no. Donde está el punto, ahí termina, 6.0 miliamperios. ¿Listo? Lo que habíamos dicho acá yo puedo decir que esto es simplemente 6 miliamperios y ya. Pero lo que cuenta son los ceros a la izquierda. Acá a la derecha, después del punto, no es importante el cero. Se pone porque para mayor precisión, porque podría ser algo así. 0.0003. Es por precisión. Acá como es la exacto, lo dejamos así. Listo, entonces acá tenemos 6 miliamperios. Entonces ya comprobamos que lo que hicimos manualmente sí es coherente con la realidad, porque esto es, pues nos está simulando la realidad. Vamos a pausar acá un momento y vamos a retirar acá el amperímetro. Vamos a repetir en otra parte del circuito cómo se pone el amperímetro. Lo podría hacer yo en cualquier parte del segmento del circuito, porque es un circuito en serie. Más adelante vamos a ver que es en serie, pero acá con una simple inspección vemos que pues los electrones bajan por acá y no tienen otro camino. Entonces por donde yo vaya a medir va a ser lo mismo. Entonces voy a medir acá. Vea, esto tiene que hacer contacto con el cable, bien. ¿Sí ven? Ahí les muestra cuando hace contacto generando esos círculos. Listo, ahí ya está.
Ahí ya está listo para medir la corriente, ve. La corriente y la va a medir en amperios. Él me está diciendo todo lo que va a hacer. Le doy acá, play, y verificamos que nos da lo mismo. Nos da 6 miliamperios. Hay un detalle ahí. ¿Cuál es ese detalle? Que me dio menos. ¿Por qué me dio menos? Porque la corriente, utilizando la ley pasiva, la convención pasiva de los signos, sale por este lado, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, baja por acá, llega acá y va en contravía de lo que me está diciendo esta flecha, ¿sí ve? Voy en contravía. Entonces ese contravía, el simulador me dice, vea, sí son 6 miliamperios que van pasando ahí por ese conductor, pero usted va en el sentido contrario del que yo estoy midiendo. Entonces por eso sale ese negativo. Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Voy a detener acá la simulación para poder mover el amperímetro. Entonces ya lo medimos arriba y abajo y vimos que dio diferente. Vamos a medirlo, por ejemplo, acá al lado de la resistencia. Entonces, alguien que me diga cuánta corriente va a pasar por ahí y de qué signo. Buenas noches. De 6 Buenas noches. positivo. Sí, Cristian. Profe, sería 6 miliamperios positivo. 6 miliamperios positivo, dice Cristian. Listo, ahí ya le guardé acá la... Yasmín dice que con qué estamos midiendo, eso se llama amperímetro. Ya, como te digo, más adelante vamos a profundizar en eso. Por ahora solo nos estamos remitiendo en el número que mide. Sí, Faber. Eso, no, tenía una duda respecto al amperaje anterior, antes y después de la resistencia. Listo, O sea, esa ¿es es la una buena misma? observación. ¿Cómo, Esa es una buena o sea, observación la que usted está no haciendo ahí, varía? Faber. Bien, bien, bien. Buena pregunta. Ya la vamos a aclarar. Cristian nos dice que 6 miliamperios. Listo, ya todos estamos en la misma sintonía de que va a ser 6 miliamperios. Ahora, Cristian, dígame el signo de esa corriente. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo. Listo, positivo. Bien. ¿Alguna otra opinión? Yasmín, ¿tú qué crees? ¿Positivo o Sería negativo? positivo para mí. Cristian Piedradita dice que positivo. Positivo. ¿Hay alguien que piense que es negativo? Listo, creo que todos estamos en concordancia que es positivo. ¿Por qué positivo? Volvemos a lo mismo, vean. La flecha del amperímetro va hacia abajo y si yo vuelvo y miro acá cómo sale la corriente, viene así, viene acá y baja en el mismo sentido. Entonces vamos a comprobar. Efectivamente es positivo y efectivamente son los 6 miliamperios. Entonces creo que ya todos entendimos la idea, el concepto del sentido de la corriente. Vamos a hacer la última prueba que es acá y vamos a observar cómo es esa corriente. Entonces ahí, ¿cómo sería la corriente? ¿Positiva o negativa? Negativo. Cristian dice que es Positiva. negativa. Profe, qué pena, ¿me la repite? Negativa. Harold dice que es negativa. Bien. Si cambió la Yasmín, ¿tú qué dirección dices? de la corriente, sí es negativa. Porque, digamos, si va así hacia la derecha y si cambia hacia la izquierda, ya cambia. Exactamente, sí. Entonces creo que ya todos entendimos que cambia depende de donde yo ponga el amperímetro. Pero ¿qué cambia? El signo. El valor no cambia. Lo que cambia es el signo. Entonces acá lo que esperamos es que sea negativo por la convención pasiva de los signos. Vean, negativo. Es por eso. Acá un compañero hizo una observación muy interesante, que es la parte de poner el amperímetro antes o después de la resistencia. Acá lo pusimos antes y nos dio que era 6 miliamperios. Entonces uno diría, creo que es lo que está pensando Faber, que viene la corriente por acá y no encuentra resistencia alguna, o sea que esto no, que esto está libre. Y cuando llega acá, cuando encuentra la resistencia, entonces si él mide su corriente acá, sí debería dar 6 miliamperios porque está después de la resistencia.
Eso es algo intuitivo que nosotros tenemos en la mente, es algo lógico, o sea, no es descabellado pensar eso. Vamos a medir ahí a ver cuánto nos da lo mismo, 6 miliamperios. ¿Cuál es el punto acá? Que la resistencia no importa donde yo la ponga, como es un circuito en serie, no va a afectar la medición. Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, me voy a devolver acá un momento y vamos a mirar este diagrama. Esta es la resistencia. Yo puse acá el amperímetro, ¿sí ve? Pero vea, esta bolita, esta resistencia está oprimiendo acá el conductor y no me deja que la corriente fluya tranquilamente. Antes de la resistencia, ¿sí ve? Antes de la resistencia. No, estas bolitas no pueden transitar porque hay un tapón ahí, vean. Vea, hay un tapón. Entonces, vea, antes de la resistencia hay un tapón. Entonces, yo mido acá la resistencia, pues va a ser de 6 miliamperios porque algo adelante no me deja transitar los electrones. Y después, pues como este no la dejó pasar, pues estos están quietos, prácticamente quietos. Este sí le está ejerciendo una fuerza y este le ejerce otra fuerza a este y se van a mover a la misma velocidad con la que yo muevo acá. Más o menos, Faber. Esto, bueno, Inge, pero va a haber en alguna parte donde digamos que yo coloque más y va a variar, ¿no? No, señor. Va a ser lo mismo. Donde sí va a cambiar es cuando sea el circuito en paralelo, pero esto no viene al caso al momento. Estamos analizando ese circuito. Antes de la resistencia hay algo que no lo deja pasar, vean, la resistencia. Usted dice que acá la corriente debería ser ¿cómo? ¿Cuál es su análisis? Que debería fluir normalmente, ¿cierto? Sí, Harold. A ver si él lo dice de otra forma, con otras palabras. No, profe, simplemente quería saber si eso se medía en AC o en DC. No, estamos hablando de DC, DC. Ok. Todavía no nos hemos metido a la parte de AC. Eso lo vamos a ver a lo último en el curso. Ah, ok, profe, qué pena. Listo, tranquilo. Eso. ¿Sí? Entonces, bueno, los que hicieron esa buena intervención, Faber. Entonces usted lo va a pensar, lo va a analizar y va a llegar a la conclusión de que eso funciona y funciona así. Y funciona bien. ¿Listo? Es que yo tenía, bueno, le puedo hacer un ejemplo como con tubos. Digamos que de la pila sale con un tubo de 1 pulgada y cuando se topó con la resistencia, de ahí para adelante pasó, digamos, a 1,5. Creí que era así. Exactamente, sí. Siempre nosotros hacemos la analogía también con las tuberías de agua, donde vienen diferentes diámetros del tubo y va cambiando la presión del agua, ¿cierto? Acá también cambia la presión, pero de la corriente, y esa presión la llamamos escorriente. Ese flujo de electrones la llamamos escorriente. Entonces, listo. Ya sabemos la respuesta. Con certeza le digo que la misma corriente que viene por acá es la misma corriente que viene por acá. Usted la va a tratar de hacer un ejercicio mental para entenderlo. Usted ya sabe cuál es la respuesta correcta, tiene que llegar a esa respuesta. ¿Listo? Sí, Yasmín. Profe, tengo una inquietud en cuanto Señora. al tema del signo, cambio de signo, fue que aquí ahí al pie de los 30 voltios, ahí del Sí, salsero, puso el voltímetro y cambió a menos 6. ¿Sí fue así? sí. Voy a repetir acá cerca de la fuente en los dos lados posibles donde se pueda conectar. Entonces Ok. tenemos acá. Primero quiero que te concentres en esto. Sale el electrón, los electrones Sí, por acá, en este sentido, a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Baja, sigue esta trayectoria y termina acá. ¿Listo? Es así, vea. sí. Listo. Ahora, voy a medir la corriente acá. Quiero que me digas si esa corriente, esta flecha va en el sentido que acabamos de decir. Ay, no. O sea, Va la hacia flecha abajo. va hacia abajo. O sea, que, ¿cuál sería la lectura de acá? Pues lo que yo entendía era porque iba en la misma dirección, era positivo. Está bien. Ah, Lo que acabas de decir está bien. Y cuando va en sentido contrario, es negativo.
O sea, la O flecha sea, va hacia arriba, ahí va hacia abajo y abajo en el 0 va hacia arriba, digamos. o sea, acá, ¿cómo sería este signo? Acá. Concéntrate acá en Positivo. este pedazo. Positivo. Positivo. Vamos a verificar. Listo, no hay problema. Perdón, negativo, porque va hacia arriba los electrones. Ah, la flecha va hacia abajo y Sí, la fecha va hacia arriba, hacia abajo y los electrones electrones van hacia hacia arriba. arriba, van en contravía. Un Es choque. positivo cuando tanto flecha como electrones van en el mismo sentido. Por Ah, ejemplo, ok. acá. Mira, no, Mm, acá tampoco, sí, por eso. porque Pero viene así, al porque otro viene lado sí así. da. Al otro Acá lado sí sí da, da positivo, sí, porque bajan y arriba suben. porque, exacto, listo, ya entendiste ese pedazo. No hay Ok, más que decir. ok, listo. Listo, entonces, bueno, Gracias. esto era lo que les tenía para hoy. Creo que fue bastante fructífera la sesión. Hicimos preguntas, analizamos una cosa, analizamos la otra desde diferentes puntos de vista. Revisamos lo de los prefijos, revisamos lo del sentido de la corriente. Entonces les voy a presentar, voy a dejar de presentar el multisim y voy a presentar nuevamente solo la ventana de las diapositivas. Entonces ahí tenemos la ventana. Sí, Jesús Miguel. Profe, Señor, eso no es la ley de los nodos. Cuando llega a un nodo, cambia el sentido. no, lo que su merced está hablando es otro concepto y eso lo utilizamos en circuitos en paralelo o En en paralelo. circuitos mixtos. Ok. Y lo que su merced está hablando es la ley de tensiones de Kirchhoff y De la ley de Kirchhoff. corrientes de Kirchhoff. Sí. Eso lo Ok. vamos a tratar más adelante. Ok, perfecto. Acá lo que estamos Gracias. tratando de entender qué es el concepto de corriente, qué es la tensión, qué Sí. es la resistencia. Más adelante, eso que usted dice, lo vamos a mirar con detalle. Ok, gracias. Listo, gracias. Entonces, volvemos acá a las diapositivas y miramos cuál va a ser el trabajo que ustedes van a hacer. Un trabajo muy sencillo. Entonces tenemos acá esta diapositiva. Esto yo se los voy a subir ahorita al Classroom. Apenas termine la sesión, les voy a subir esto allá a esa plataforma. Todavía no se las he subido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, van a hacer este ejercicio. Es el mismo que hicimos acá. Es exactamente. Solamente que les cambié los valores. Ya no va a ser una pila de 30 voltios, sino una de 6. Y la resistencia ya no va a ser de 5 ohmios, 5 kiloohmios, sino de 30 ohmios. ¿Listo? Perdón, le cierro el micrófono a Jesús para no hacer interferencia acá. Listo. Entonces tenemos acá que ustedes van a hacer este ejercicio con estas fórmulas. La ley de Ohm y la ley de Watt. Lo van a hacer a mano, van a sacar su calculadora, su lápiz, lo hacen en una hoja y le toman una foto. Listo, tienen esa foto ahí ya guardada en el teléfono. Luego, ya como ustedes van a mirar, abrir la cuenta en Multisim, yo necesito verificar que sí la abrieron. ¿Cómo voy a verificar eso? Ustedes me van a enviar un pantallazo de este circuito. Van a montar este circuito allá en el Multisim. Los que tengan alguna duda vienen y revisan este material o revisan el video. Y el tercer punto es unir esas dos fotos, el pantallazo del multisim y la foto que tomaron de su hoja. Tan sencillo como eso. Y lo suben al Classroom cuando les habilite la tarea, que aún no lo he hecho. ¿Alguna duda acerca de la tarea? Profe, la fecha para entregar el trabajo. Listo. Dejémosla para el lunes. Para que la trabajen mañana sábado, el domingo y todo el lunes. 3 días para hacer 3 puntos, creo que es bastante coherente. Además que esto es muy sencillo. Si entendimos lo que hablamos hoy acá, lo que discutimos, esto lo haces en 1 hora.
¿Alguna otra inquietud? ¿Se puede con grupos? No, individual. Dije potencia entregada por la fuente y potencia consumida por la resistencia. Sí, señor. Entonces usted va a utilizar ahí la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Va a utilizar ese concepto. Juan Pablo no había leído esta pregunta. Juan Pablo Montezuma dice, profe, una pregunta. ¿En el simulador siempre la corriente va a tener la misma dirección? No, ahí ya comprobamos que no. Entonces Juan Pablo revisa ahí lo que hablamos en el video y me cuenta a ver si cómo le fue con eso. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, qué Sí, pena. Ya que sí, leyó Juan mi Pablo. pregunta, en el simulador siempre miramos que la corriente va en la dirección de hacia arriba, o sea, saliendo, por ejemplo, de la que estamos viendo en pantalla de los 6 voltios hacia arriba y da la vuelta en circunferencia. Entonces, mi pregunta iba con que Ahí están ella en viendo mi algún momento, pantalla, sí. señora, ajá. Listo. ¿Cuál es la pregunta suya? Viene la corriente por acá, ¿cierto? Si yo, o sea, va a girar, puede girar y la corriente puede salir por abajo. Por este lado, no. Por acá no puede salir porque estamos utilizando la convención pasiva de los signos. ¿Qué me dice la convención pasiva de los signos? Que la corriente siempre va a salir por la terminal positiva. Ah, ok, pero para hacer una simulación, si fuera necesario, ¿ella cambiaría? ¿Se podría cambiar ese símbolo? No lo entiendo. O sea, cambiar esto, girarlo. Ajá, sí, señor. Ah, sí, sí, claro. Sí se puede Ah, hacer. Sí se puede hacer, girar esa fuente. Entonces lo vamos a hacer acá rápido. Se puede girar esto. Queda la positiva abajo. Y usted viene y conecta. Entonces ya los electrones van a tener otra trayectoria. Antihoraria, ¿no? sí, señor, antihoraria, ajá. Entonces va a venir por acá, vea. El electrón, ¿cierto? Sí, Y se señor. va a encontrar acá. Entonces, ¿cómo va a ser esta lectura? Ahí sería negativo. Sería negativa. Exacto, vea. Menos 6 miliamperios. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, todas estas cosas ustedes las pueden hacer. Todas esas inquietudes ustedes pueden ir a jugar con el software. Este software no nos deja jugar tanto. El del Tinkercad sí va a ser un poquito más chévere. Entonces se lo vamos a presentar la otra sesión. Por ahora van a hacer este ejercicio, van a hacer esas conclusiones, van a sacar esas conclusiones mentales, van a tratar de imaginar qué es lo que está sucediendo y me envían eso y ya. Creo que es bastante sencillo. Listo, Juan Pablo, gracias por la pregunta. Muchas gracias, profe. Listo, voy a llamar lista acá rápidamente porque ya se nos va a cortar acá la llamada. Entonces tenemos que este es el grupo 2 y que hoy es 26 de julio. Antolines Ortiz, Carlos Bastías, María Alejandra Brandt, Andrés Camilo Builes, Yasmín Castellanos. Presente, profe, presente. Presente. ¿Quién me habló? Carlos Bastidas. Listo, Carlos. Ahí le pongo la asistencia. Yasmín, Cristian Orlando Castillo. Presente, profe. Cristian no vino la vez pasada, ¿no? No, profe, el miércoles no pude asistir. Listo, entonces tratar de no volver a fallar. Sí, señor. Sí. Arnaldo José. Arnaldo creo que sí está. Me pareció. Bueno, les recomiendo el tema del micrófono para que no hagamos ahí interferencia. Brian José. Presente. Listo, Brian. Darwin Alexander. Angie Zuley.
Franklin, Didier Armando, Angélica Gutiérrez. Presente, profe. Listo. Gracias. Kevin Hernández. Presente, profe. Listo, gracias. Wilman David. Presente, profe. Listo, gracias. Jesús Miguel Jiménez. Presente, profe. Listo, gracias. Jaime Andrés Hurtado. Gabriel Omar Jiménez. Midoraini. Presente. Listo. Faber. Wilson. Presente. Listo, gracias. Jonathan Albeiro. Presente, profesor. Listo, gracias. Aldemar. Presente, profe. Aldemar tampoco vino la vez pasada. Sí, el miércoles estuve solo la primera parte antes de que se perdiera la comunicación. Pero no me volví a conectar. Qué pena. Ok, listo. William Noscue. Presente, profe. Listo, gracias. Presente. Edgar Berto. Faber no lo llamé, perdón. Listo, ya le puse ahí la asistencia. Jefferson David. Ricardo Andrés. Brian David. Iranía. Presente. Presente, profe. ¿Quién dijo presente antes de Iranía? Brian. Brian David. Tampoco vino la vez pasada. Sí vine, pero ya casi a lo último se me desconectó. Tuve problema de conexión. Listo. Tratar de no fallar. Juan Camilo. Luis Gabriel. Tomás. Cristian Piedradita. Presente. Listo. Sandra Viviana. Nancy Rivera. Natalie. Liliana Romero. Jesús Miguel Sánchez. David Alberto. Presente, profe. David Alberto. Sí, señor. Listo, gracias. Sandra Viviana. Rafael Antonio. Juan Felipe. Michael Torres. Presente. Listo. Fabián Junior. Presente, profesor. Listo, gracias. Angie Turizo. Saúl Andrés Vargas. Natalia Barón. Profe, presente Angie Turizo, qué pena. Listo. Saúl Andrés, Natalia Barón y Luz Marina Velázquez. Presente, profesor. ¿Cómo te fue con esto, Luz Marina? Profe, pues un poquito perdida, pero yo miro la clase nuevamente. Listo. Cualquier cosa que veas ahí, alguna anomalía, alguna cosa que no entiendas, la socializas por el grupo y tratamos de explicarla. ¿Listo? Gracias, profe. No perder nunca la motivación. No, señor. Listo, entonces muchas gracias por la asistencia y nos vemos el lunes. Profe, a mí no me Gracias. nombró. Profe, falté yo, Harold Peralta. Juan Pablo tampoco me nombró, profe. Peralta Harold. Listo. ¿Quién más? Montezuma, Juan Pablo. Montezuma. No, sí, Montezuma sí le había puesto la asistencia. Ah, bueno. Gracias, profe. Feliz noche. Que Listo, descansen. feliz noche. Luego, compañeros. Hasta luego, que descansen. Para todos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por todo. Buenas noches para todos. Que descansen.